Bueno, tenemos unos invitados. Mientras voy a ir avanzando, tenemos unos invitados con nosotros. Está Iván, Neri. Sí, bueno. Y damos gracias al Señor por permitirnos estar esta mañana. No sé si quieres saludar ahí en la iglesia. Hola. No sabíamos que estábamos en vivo de Nacho. Sí. La descompostura. Perdón, ¿hay Nacho? Sí, Sí, hermano, ¿qué me va a pensar? Pero es genial poder juntarnos en la mañana y poder conversar. No sé si recuerdan, estuvimos hablando acerca de los 5 ministerios y, y hablamos como base bíblica, vimos Efesios, donde dice que los 5 ministerios en el fondo nacen para edificar a la iglesia. Para eso nacen los 5 ministerios. Estuvimos hablando del apóstol, evangelista, profeta, maestro, claro, y hoy nos tocaría pastor. Exactamente. Claro, entonces, Wow. y nos hemos invitado para un poco hablar acerca del ministerio pastoral. Y una de las bases que nosotros pusimos es que es para la edificación de la iglesia, no es para levantarse un nombre, ¿me entiendes? No es para un beneficio personal, sino para edificar y para el crecimiento de la iglesia. En el fondo, para eso nace el 5 ministerios. Entonces, hoy día nos toca hablar acerca del ministerio. Existe como mucho prejuicio respecto de los ministerios quíntuple, sobre todo toda esta cosa apostólica y profética. Y eso es triste porque la restauración del ministerio quíntuple tiene que ver con la restauración de la iglesia, el trabajo de la iglesia. Entonces, es bueno y es importante hablar de la restauración, despojar un poco de todo este prejuicio y volver al modelo puro, al modelo bíblico del ministerio quíntuple. Wow. Paréntesis, el Mateito está bien, ¿eh? Que estamos aquí preocupados por maravilloso. sí, hay buenas noticias. Wow. Saludamos a todos, listos los 4, que bueno, gracias. Gracias, Maquita, esperamos que ya estés con luz, ahí nos cuentas, en fin. Ok, Démosle. entremos en materia. Sí. Entremos en materia. Generalmente el pastor hace como una introducción y ahí nosotros... Sí, esperamos que se escuche bien. Vamos a tratar de Sí. el micrófono. Sí, yo creo que se está escuchando bien. Sí. Y démosle con todo. Bueno, otra vez recordar que los 5 ministerios tienen que ver con Jesús y con la iglesia. Eso es clave, no es... porque los prejuicios que hay en torno al ministerio quíntuple tienen que ver con malos ejemplos, con personas que dicen que son apóstoles y son como los superapóstoles. De hecho, Pablo habla de eso, los superapóstoles en una de sus cartas a los Corintios. Entonces existe prejuicio sobre profetas que se arrogan, qué sé yo, ciertos derechos y todo, porque en el reino hay mucha cosa esta de autopromoción, ¿no? Pero es importante señalar que el ministerio quíntuple, los 5 ministerios tienen como finalidad reflejar a Cristo. Y estaba echando un vistazo a este libro de Mariano, y el enfoque de Mariano es ese, que los 5 ministerios enfocan a Jesús, su carácter, su autoridad, su sabiduría y todo eso. Entonces eso es importante plantearlo. Entonces primero es reflejar a Cristo y segundo es edificar la iglesia. Es decir, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, tienen que enfocar en la iglesia, en la edificación de la iglesia. Eso es como clave, eso es fundamental. Aquí la iglesia es la que la lleva. Entonces sí, eso es fundamental. Claro, disculpa, y quisimos hablarlo porque, por esto mismo, ¿no? Porque a veces hay una mala idea, un mal concepto acerca de los 5 ministerios. Entonces, y por eso quisimos conversarlo con la iglesia. Perdón, mala idea y malos ejemplos. Malos ejemplos, claro, lamentablemente. Entonces, ¿cómo hacer que estos 5 ministerios tomen la importancia que necesitan dentro de la iglesia? Porque en el fondo, tal como dice la Biblia, es para reflejar a Cristo y para edificar la iglesia. No es como un tema personal. Yo tengo el don apostólico o tengo el don profético, por lo tanto me hago un nombre sobre eso. No, Sí. todo lo contrario. Entonces, por eso quisimos hablarlo un poco, enseñarle a la iglesia acerca de los 5 ministerios, y por eso los invitamos también para hablar. Wow. Hoy nos toca hablar acerca del... ¿Puedo decir otra cosa para Sí, introducir? claro. Yo creo que nos vamos a sentir identificados con Iván y Nelly. Es que por mucho tiempo nosotros vimos el liderazgo de la iglesia solo en base al pastorado. Sí. Para mí me hizo mucho sentido eso. Como un maestro chasquilla, una cosa así, ¿o no? Sí, o sea, por ejemplo, tú, ya Iván hermano tiene un llamado al ministerio, pastor. Pastor. ¿Te fijas? Sí, Ya, yo quiero dedicarme al pastor. misionero. Claro, o Misionero. misionero, pastor o misionero. es verdad.
Entonces, yo personalmente, aquí Toño rompe el silencio. Llegó tu momento. Llegó mi momento. Llegó tu momento. No, fíjense que yo por mucho tiempo yo me sentía como este cubito tratando de meterse en un orificio cuadrado, ¿cachai? Como que no cuadraba, tratando de llenar una horma, llenar expectativas de otro porque yo soy pastor, y el pastor tiene que hacer estas cosas, ¿te Wow. fijas? Mm. Entonces decimos eso, hay que también ser justo, no hay tanta revelación en la Biblia respecto de esto, el ministerio quíntuple. Sin embargo, es muy enriquecedor cuando tú abrazas eso, porque entiendes que la provisión de Dios para la iglesia no es solo pastoral, es quíntuple, ¿cachai? Por lo tanto, el ministerio quíntuple refleja toda la riqueza de la provisión de Dios para la iglesia. Dios proveyó para la iglesia no solo pastores, Mm. proveyó apóstoles, Mm. proveyó profetas, ¿cachai? Evangelistas, maestros. Y esos 5 ministerios reflejan la riqueza de Cristo y también el enriquecimiento de la iglesia. Entonces, cuando lo miras desde esa perspectiva, Mm. es súper deseable, ¿no? Es muy beneficioso, ¿cachai? Es muy saludable para la iglesia. Sí. Sí, yo me acuerdo que a mí me costaba mucho entender porque yo no nací en una iglesia, Mm. yo nací en el GBU, Grupo Bíblico Universitario. Entonces yo entendí esa forma de funcionar y alguien me recomendó, sería bueno que tú fueras a una iglesia. Wow. Y llego a una iglesia y fue un golpe para mí, ¿Por porque en qué? el GBU se daba un poco más esto. Yo veía más la dinámica de cuerpo, había gente con diferentes dones, había otro movimiento, no sé si decir espiritual, pero había era más múltiple Sí. la gracia. Yo Mm. veía mucho más la gracia. En cambio, llegó a la iglesia y en la iglesia era esto como el pastor y Era como el era dicho de que como, o todos pastor o jugaban, ¿no? Una cosa el así, que todos GBU juegan. era más como todos juegan, todos van descubriendo qué pasa, Claro. etc. Y llego y fue así como no entendiendo nada, incluso me sentí como un bicho raro mucho rato. Era como En la iglesia. cosas que me estaban en la iglesia. Era la iglesia que todos nosotros conocemos. Claro, Era la iglesia. Esa, ya. Wow. Está bien. Entonces, para que La iglesia. La amamos. La iglesia, sí. Pero eso pasa igual Sí. en el Sí, carácter. totalmente, No totalmente. necesariamente Totalmente. un grupo de iglesia, sobre todo Sí. si vienes de un grupo así. Bautista, pentecostal. Claro, sí. porque tal como tú lo hizo Nelly, es como genial cuando te sientes parte de un grupo y todos participan, por así decirlo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, es increíble esto de... Yo creo que pastores es poder también tener un corazón sano. Yo me siento súper identificado con esto porque mucho tiempo yo decía, yo no soy pastor, entonces la Sí. pelota no la tengo yo, no la tengo yo. Mm. Al pastor, el que se haga cargo. Sabes que hay que ir a visitar, pero el pastor, para eso está el pastor. Pero sí, disculpe pastor, pero hay que tocarle guitarra, hay que el pastor lo hacía completa, hay que Sí. discipular, está el pastor. Entonces, de alguna manera siempre orfandeaba el hecho de quitar o desligarme la responsabilidad que me estaba dando Dios. Entonces, esto de verlo como un corazón pastoral, esto como una dinámica pastoral que nos hace responsables de nosotros también. Sí. Es hermoso Sí. porque entiendo que ese es el corazón de Dios. Cuando uno empieza a comprender que esto no solamente está para algunos, sino que todos lo tenemos dentro y lo podemos activar. Existen dones, existen ministerios, asignaciones, operaciones, en fin, pero poder entender que todos somos parte de este cuerpo Mm. es increíble, Sí. hablando desde la sanidad. La riqueza del reino, sí, eso es fundamental. El reino viene a la tierra para enriquecer la tierra, para enriquecer al ser humano. Entonces, es importante reflejar eso. Hoy nos están diciendo que se escucha bajo. Tomás, avísanos si se está escuchando mejor. Sí, porque perdón, hermanos, tenemos esta cosa técnica, el micrófono para que tenga mejor calidad, pero ahí nos avisan si se escucha bien. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Bueno, ok, ¿qué significa ser pastor? Hemos dicho que el apóstol, ¿cierto? En las semanas anteriores dijimos que el apóstol siempre está como enfocado en el cielo, ¿ah? Siempre enfocado en el cielo, una visión más grande que la iglesia local. Otra vez, no estamos diciendo que una asignación o un ministerio sea superior a otro en absoluto, todos se enriquecen.
Entonces el apóstol siempre está pensando en el cielo, lo que el trono establece. El profeta también, de alguna manera, es una ventana a lo que el cielo está diciendo, a la tierra. El maestro enseña la palabra, ¿cachai? Va desatando los detalles bíblicos, toda la profundidad bíblica. El evangelista siempre está pensando en otros, en cruzar la Así es. frontera y todo eso. En salir. Claro, en salir siempre está como, tiene yo me lo imagino siempre como con el ceño fruncido al evangelista con la iglesia, como... Y súper inquieto, ¿no? Claro. No se mueve, la gente se mueve, y aquí todos felices cantando. Entonces, Bueno, dijimos cuando hablamos del evangelista, dijimos que el evangelista de alguna manera te incomoda. ¿Cachai? Te Exacto. incomoda a la iglesia, Así que lo es. mueve de su lugar de comodidad, ¿no? se fijan lo maravilloso que es mi espíritu. Es hermoso, es hermoso. Bueno, ¿qué significa pastorear? Yo lo pondría así, fíjense, no sé qué piensan ustedes. El pastor, hay varias cosas que vamos a ir conversando, pero el pastor atiende a la necesidad de la iglesia, como obvio, pero ya que hemos visto todos los otros 4 ministerios, el apóstol y profeta que miran como hacia el trono, como hacia el cielo, y que tratan de replicar lo que el cielo está diciendo, el pastor enfoca en la iglesia. El pastor enfoca en la necesidad de la gente. Su agenda está definida de alguna manera por la necesidad de las personas. Y eso es muy importante en una iglesia, que sean atendidas las necesidades de la gente. Entonces, atiende a la necesidad que tiene la oveja, ajusta su agenda a eso, a la necesidad de ellos. Entonces, el pastor escucha, se dedica a escuchar a la gente. El pastor aconseja, da consejos, exhorta, corrige, anima, restaura, etc. Es decir, hace que todo lo revelado, lo enseñado, se aplique al corazón de la gente, de las personas. Y eso es súper importante, ¿no? Entonces, son personas que Dios levanta con esa unción, con esa asignación, para atender a cada oveja en particular, ¿no? Wow. Y mostrar que el reino de Dios, si bien es cierto, es grande, crece en lo macro y todo, pero también crece en lo micro. Porque el reino de Dios, y esto es maravilloso, no solo crece en lo visible, sino también crece dentro de mí. El reino tiene que crecer dentro de mí. ¿Y cómo crece dentro de mí? Bueno, con ayuda de los 5 ministerios, pero especialmente el ministerio pastoral. El pastor es el que se sienta contigo, es el 1 a 1, ¿no? Pablo dice a los efesios en Hechos 20, cuando se despide, les dice, les he anunciado el reino, el evangelio, públicamente y por las casas. Esta otra versión dice, en lo público y en lo privado. Es decir, el apóstol Pablo, muy impresionante, él predicaba y enseñaba, pero iba también a las casas, es decir, hermano, no sé, hermano Chundo, hermano Tulio, hermano como sea. Siéntate, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de la escritura? ¿Qué aprendiste de esto? Esto es, o sea, el 1 a 1, ¿no? Para que el reino crezca dentro de ti. Qué hermoso. Sí, estaba pensando maravilloso. en el domingo, de repente, como en lo práctico, te dan una palabra y así, y tú quedas como, wow, y se va. El profeta se va. Sí. Y después, listo, pues quizás después nunca más tuvo una conversación de intimidad contigo, te preguntó cómo estás con respecto a lo que Dios te dijo, qué sé yo, pero después viene el otro y te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Conversemos. Wow. ¿Puedo orar por ti? Te puedo ir a ver en la semana, juntémonos, y ahí ya está este corazón más pastoral. Sí. Y nos pasó también con el Iván hace poco. Yo conocí a alguien que es como famoso en el medio, ¿no? Así que yo le dije, Iván, esto es súper honesto, y dije, como, me costó, él es como distante, como, Sí. no pude conversar con él nada. Entonces, y después empezamos, ¿no será que tiene un problema en la cabeza? A lo mejor a él le cuesta relacionarse con las personas, a lo mejor, y empezamos con una mirada mucho más como, ¿y qué pasará en la intimidad con él? A lo mejor una conversación más profunda, él diría, su ministerio era mucho más público, qué sé yo, pero yo creo que después de ministrar eso, él se va a su casa
y descansa Mm. porque no tiene, entonces nosotros empezamos a decir, ¿y tendrá alguna cosa? A lo mejor podríamos, no sé qué. Y ahí está esta Pastoral. pastoral. ¿Ustedes creen que de los 5 ministerios que Dios le ha dado, o sea, que Dios ha dado a la iglesia, ustedes se identifican más con el pastoral? Pues una pasión, me refiero a la Wow. pasión. ¿Sabe? Nos costó mucho, yo creo Sí, nos que pegamos mucho tiempo. sí, nos ha Sí. costado mucho como aceptarlo, pastor, porque uno siempre se mira en menos, como se dice. Y hemos tenido que aprender a confiar de que Dios es un Dios que da gracia Sí. y que da de manera sobreabundante. A nosotros, dentro de las dinámicas que hemos hecho en algunos cursos que hemos tomado, hay dinámicas tan de entretenidas como, ok, perfecto, hablemos no sé, tal persona, dígale, ¿cómo lo ven a él? Ah, yo lo veo con un amor increíble por las personas. Yo lo veo como una forma más. Y así hicimos varias dinámicas. Entonces, Dios de alguna manera fue confirmándonos en nuestro Sí. corazón, puesto del corazón pastoral. Pero, ¿sabes? Yo leí también, pastor, una definición que me gustó mucho, que quería traerla también a colación. Dice, a través de las dinámicas del ministerio pastoral, recibimos cualidades esenciales para relacionarnos de forma correcta con otros, construyendo comunidades y familias sanas que honran a Dios. Perdón, ¿puedes leer otra vez? Que a través de las dinámicas del ministerio pastoral, recibimos cualidades esenciales, lo que tú estabas comentando, pastor, para relacionarnos de forma correcta con otros, construyendo comunidades y familias sanas que honran a Dios. Wow. Entonces, eso yo creo que engloba lo que es el ministerio pastoral y que la dinámica es de forma activa, por eso le dice dinámica pastoral. No es algo que está ahí, que lo debamos sacar cada de vez en cuando, sino es permanentemente Sí. para poder ministrar y para poder sanar a la iglesia. Sí. Es hermoso. Qué bacán. Pensaba en Jesús, porque la Biblia dice que él es pastor de pastores, por así decir, ¿no? Su corazón pastoral. Al principio cuando recién empezamos a hablar de los 5 ministerios, una de las cosas que dijimos es que Jesús tenía los 5 ministerios, o sea, en el fondo él, No, o sea, claro. o sea, ¿me entiendes? A profeta, evangelista, tenía todo, ¿no? Y tú lo ves en su área pastoral, lo ves cuando él conversa con la gente, se sienta, atiende la necesidad, se detiene para atender la necesidad de la gente. Sí. Entonces, es tan genial ver a Jesús como este ejemplo de un corazón pastoral sano, porque también eso es lo otro, que para tener este corazón pastoral y amar sin esperar que te amen necesitas estar sano como pastor, porque a veces pasa, ¿no? Y nosotros hemos conocido y nosotros hemos pasado por situaciones donde uno dice, no, la iglesia no me ama, yo doy, amo y no recibo lo mismo, y ahí te das cuenta que tú necesitas sanar, porque Jesús no esperó ser amado, él amó sin esperar recibir, es como este ejemplo de lo que en el fondo necesitamos para saber cómo ser pastor, o sea, cómo puedo llevar este ministerio pastoral como la Biblia lo enseña. Sí. Y te das cuenta, por ejemplo, que el perfil de Pablo, que el perfil de Pedro, que el perfil de Juan, cada uno tenía como su asignación. Y en el caso de Jesús, él tenía, como hablábamos los 5, pero él mostraba también cómo ser pastor, que yo creo que de repente es con lo que tú decías, ¿no? Esto de no solamente para sanar a otros, sino también uno necesita tener un corazón sano De todas maneras. para amar y para pasar por alto la ofensa, Wow. porque los pastores recibimos, o sea, recibes todo, ¿no? Entonces, creo que es un desafío, a veces uno lo mira como algo, como un ministerio, como ya, quizás por los ejemplos que hemos tenido, las cosas que hemos vivido, pero es tan importante dentro de la iglesia, así como el profético, todo lo demás, lo pastoral creo que es súper importante, un poco lo que ustedes decían, ¿no? Atiende la necesidad del corazón de las personas. Sí, todo el rato. Yo estaba pensando que los 5 ministerios reflejan el carácter de Cristo. Por lo tanto, tal como dijimos en evangelismo, con el evangelista, si bien es cierto hay una asignación de evangelista, que esa es tu pasión, todos nosotros tenemos que desarrollar la pasión evangelística en alguna medida. Lo mismo lo profético, hemos aprendido que la iglesia es una comunidad profética porque el Espíritu Santo ha sido derramado en todos nosotros, ¿no? Lo mismo la enseñanza, o sea, ya está bien, tú no eres maestro, pero tienes que crecer en conocimiento. Bueno, lo mismo en la pastoral. Sí.
Hay personas que tienen esta pasión, esta asignación que Dios da y que van a tener sí, muy evidente la asignación pastoral, pero todos nosotros como iglesia Mm. tenemos que desarrollar cierto nivel de preocupación pastoral. Sí. Llamarnos, preocuparnos, ¿te fijas? Dice la Biblia este concepto, ¿no? Unos a otros, animados unos a otros, exhortados unos a otros, Mm. sentirme responsable por el bienestar de otros. Entonces, quien lidera esto es el pastor, el que da ejemplo de esto, digamos, de ese cuidado pastoral. Yo creo que eso es clave. Y lo otro que me gustaría decir es que creo que sería incompleta la figura pastoral si solo decimos que el pastor es el que ya consuela, que ya, ¿qué necesitas? Esto ya, ok, yo te lo voy a dar, ¿no? Está como para mí, porque creo que el pastor exhorta también, ¿cachai? El pastor es el que dice, eso no es correcto, tú tienes que cambiar. O sea, te dirige, porque eso hace un pastor, ¿no? El pastor dirige y tenemos siempre esta imagen perdón, de la oveja que se va, ¿no? Se va para el otro lado del camino y el pastor tiene que ir con esta vara, con este callado, llevándolo otra vez. Entonces, eso es exhortación y eso hace el pastor también, pues. Corrige, digamos, ¿no? Sí, La hay exhortación. algo que leíamos que era el pastor, la acción pastoral es el que ayuda a otros a alcanzar su propósito de gloria, lo que Dios tenía destinado. El que guía el corazón, el que pastorea el corazón para que el otro pueda alcanzar su propósito. Sí. Y pensaba algo que decía la Nati, que un corazón sano tiene menos riesgo de pervertir su asignación. Creo que en la orfandad hay mucho riesgo de pervertir el pastorado o cualquiera de las cinco Los cinco ministerios. ministerios. Sí. Porque ahí está el riesgo en esto de no me saludó, no volvió a decirme, nosotros hablábamos, si alguien te recibe un sanidad y no te dice nada después, ya, pues, se lo deja a Dios las gracias, pero no está esperando estar de vuelta, porque entonces, y la orfandad, alguien no sano dice, chuta, lo hice mal, no hice esto, qué sé yo, a lo mejor quedó peor que como estaba, y empiezas con todo este pensamiento un poco sano, y ahí empiezas a pervertir lo que está haciendo Dios. Es tan importante, después de pastorear o cualquier cosa, limpiar la espada, delante de Dios. Sí. Sí, también es súper power esto, pastores, entender que nosotros, si bien es cierto, fuimos creados para guiar y para influenciar a otros, pero también no podemos liderar si no aprendemos a liderar, a ser liderados. Em, pues, escuchábamos o pastoreados, sí, como Dios da en la medida de que tú das también. Como, oye, yo no sé por qué los demás no me siguen, no sé por qué no, entre comillas, los demás no en mis consejerías, si no tengo estos fiatos, pero yo tampoco me sujeto a mis pastores o a mis líderes. Yo creo que esto es como transversal de alguna manera. Sí, tiene que ser recíproco. ¿Cierto? Claro, sí, totalmente. Y habla de temas de honra, poder honrar a nuestros líderes, a nuestros pastores, y todo de alguna otra manera chorrea, eso es lo maravilloso. Tú decías, pastor, hace tiempo que no podemos dar de lo que no hemos recibido. Sí. Yo no puedo dar amor si nunca, no sé qué se ha significado eso en mi corazón. Ahora, esto de los 5 ministerios es muy interesante porque los 4 restantes hablan respecto del hacer, pero este específicamente habla respecto del ser, a mi modo de ver, Buen punto. como ministerio pastoral, que ve lo que tú decías, el carácter, Sí. ve la parte dura, lo que no muchas veces es como la papa caliente, ¿no? Como no muchas veces uno quiere hablar de esto, del carácter. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando hay liderazgos que son no tan buenos? Uno como, o difíciles, claro. El tema es súper amplio, pero uno va puliendo el carácter, uno va puliendo el carácter. Entonces eso es... Sí, pensaba que nosotros no tuvimos este despertar, que nos hemos dado cuenta que es más pastoral, hasta que no aprendimos a ser pastoreados. Eso fue con un liderazgo difícil para nosotros. Que Dios nos enseñó tienen que aprender a ser pastoreados
a obedecer a pesar de que no estén entendiendo o no les esté gustando. No, Y sí. después de eso, Dios empezó a darnos a nosotros como este amor Sí. o esta asignación más pastoral. Wow, sí, fue difícil. Él nos hizo ver que no existían los caballos solitarios. Además. Nosotros después de la pandemia, pastores, era como, oh, qué rico. Picamos acá, picamos allá, picamos acá. Tenemos internet 24/7, nos pastoreamos nosotros, nos miramos al espejo, no, tú estás bien, no, ok, gracias. Entonces, de aprender que Dios nos quería llevar un poco más allá. Wow. Es tremendo eso, Sí. es muy loco. Es heavy escucharles porque pensaba, un poco ya metiéndome en el tema de los pastores, pensaba tanto pastor herido hoy en día, incluso pastores que han dejado las iglesias, y no solamente han sido heridos ellos, sino que su familia. Hemos conocido tanto hijos de pastores que no quieren saber absolutamente nada con la iglesia, con el evangelio, porque sus padres heridos obviamente transmiten las heridas que tienen, y esto se va como perpetuando porque al final hay como una visión de la iglesia negativa, ¿me entiendes? Que hace daño a los pastores. Entonces siempre está esta pugna entre el pastor y la iglesia, no está esta unidad, lo que habla la Biblia, no de ser cuerpo. Y pensaba que es tan importante, a pesar de que tú puedes tener una iglesia sana o conocerte, etcétera, etcétera, pero esto de cumplir lo que dice la Biblia, de pasar por alto la ofensa, de amar como Jesús ama. Me acuerdo, voy a hacer un sincericidio, ¿cómo se dice? No estoy en las clases de alabastro, pero siempre hago sincericidio en las clases. Me acuerdo que hace años atrás, hace muchos años atrás, me di cuenta que mi corazón se empezó como a alejar de la iglesia. Y no me había dado cuenta cómo había guardado tantas cosas chiquititas en mi corazón en contra de la iglesia, ¿cachai? Así Wow. como cositas pequeñas que uno va guardando. Y de repente me acuerdo que estoy llorando y pero así, claro, se me viene cuando, que siempre doy ese ejemplo, porque para mí fue en el fondo lo que Jesús siente por su iglesia. Cuando estaba leyendo Hechos, cuando Saulo viene Jesús y se encuentra con Saulo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lo tira del caballo? Bueno, esta luz y el cae del caballo, toda la cosa, y Jesús le dice, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerdan? Cuando dice, y se lo toma a lo Sí, personal. wow. Y era así, era como que el Señor me dijera, no, que yo estaba perdiendo la iglesia, pero era como, o sea, me persigue, o sea, se lo toma a lo personal. Sí. Sí, es verdad, puede ser que la iglesia tenga pifias, tenga esto, tenga lo otro, pero es mi iglesia, es mi novia, es mi amada. Entonces, así como yo la amo, quiero que tú aprendas a amarla, ¿cachai? Y para mí eso fue heavy. Entonces, y tuve que hacer un proceso de perdonar, de pasar por alto la ofensa, y es como cuando Jesús pone tu corazón en el tuyo y te da esos ojos para ver a la iglesia como Él la ve. Sí. ¿Se acuerdan cuando Jesús llora por Jerusalén, cierto? Y uno diría, oye, pero mira cómo, o sea, la incredulidad que hay, la religiosidad que hay, etcétera, etcétera. Pero Jesús tenía otros ojos para mirar a su pueblo. Ya, lo mismo para nosotros, como pastores, cuando tienes un corazón pastoral, necesitas tener esta mirada de pastor, de Jesús, para poder llegar al corazón de las personas. Entonces, creo que es tan importante eso de perdonar, de sanar, para que no duela pastorear la iglesia, ¿me entiendes? O sea, para pastorear a las personas. A mí nunca me ha gustado cuando los Sí. pastores, yo sé que existe eso, ¿no? Que el pastor sufre, que la iglesia es ingrata y todo. Y también nosotros hemos vivido situaciones difíciles, pero de verdad a mí nunca me ha gustado cuando el pastor se queja de la iglesia. Sí. No me gusta, porque es la iglesia de Cristo, ¿cachai? No, él es una pasión. Y el Señor, a pesar de que nosotros al Señor se la hacemos muchas veces, Él nos ama con amor perfecto. Entonces, además que está el otro lado también. Muchos pastores que abusan de la iglesia y que dañan a la iglesia. Eso también existe, ¿no? Dentro del reino. Eso pasa. Eso va a Bueno, y de pasar. todo, ¿no? De todo hay en la Biblia. Sí. Yo he conocido a pastores, ya como para ir cerrando nuestro tiempo. No sé si hay preguntas ahí, los hermanos, ¿ah? Y espero que se escuche mejor porque yo estoy tratando de hablar cerca del micrófono y dice que yo me escucho bajo. No sé por qué. Sí.
¿Saben? No sé, se lo pregunto a ustedes, aquí pongo aquí a la mesa y a los hermanos que nos escuchan también, que yo he visto personas que tienen una asignación pastoral, pero que no se cargan con la gente, con las Wow. personas. Y eso es como también un símbolo, y ha sido un aprendizaje para mí también, Sí. como un signo de tal vez de la asignación pastoral, no estoy seguro, pero por ejemplo hay personas que trabajan mucho con consejería, pero son muy prácticas. Natalia, por ejemplo, yo veo que ella es mucho más pastoral que yo, en el sentido de que ella puede atender personas, puede estar todo el día atendiendo gente, pero la nata es como práctica, esta aquí, pum, listo, ya la otra, siguiente, el otro, y conozco a harta gente así. Pero a mí me pasa que yo, olvídate, yo me cargo mucho emocionalmente, ¿no? Mm. Que ha O sea, tirado ahí me afecta mucho lo que pasa con la gente. Porque no es que no es que no me afecte. No, Eso entiendo, creo sí, lo por que supuesto. creo- Sí, claro, claro, te Sí, estoy sí, sí, diciendo que no te, por no su te personalidad, conectes sí, en claro. absoluto. Mm. Sí, lo que estoy diciendo que la forma en que lo manejas es mucho más sana, ¿te fijas? Sí. Entonces, uno puede decir, esta persona es tan sensible con la gente, con la necesidad del otro, que de seguro es pastor, ¿no? Porque tiene esta capacidad de engancharse. Mm. Pero yo me doy cuenta que, me he dado cuenta, o tengo la impresión, digamos, que el pastor es el que tiene capacidad de trabajar de manera más práctica, sin quedarse tan pegado, no sé. Sí. Ah, Pero es loco, porque uno wow. podría decir que es lo contrario, ¿te fijas? Ya sé. Esta persona es tan sensible que de seguro es pastor. Y no necesariamente así, creo yo. Antes, perdón, antes yo tenía ¿cómo se llama? La visión de que todos los hermanos más gorditos en la iglesia eran pastores, porque ellos visitaban siempre a la iglesia. Bueno, yo estoy haciendo mi esfuerzo. Y los que éramos medios peladitos eran misioneros. Era muy loco eso. Sí, sí. Sí, qué interesante. Sí, Ahora, interesante, pastor. pero después recuperarte. Yo creo que ese es Sí. puede ser el tema, ¿no? Mm. Conectarte, pero después recuperarte. No llevar la carga, o sea, llevan la carga en el momento, pero luego ya como ¿Quiénes son que... ustedes? ¿Han observado algo así, no? Sí, lo que yo he observado es que Dios te ha preparado la vida para. O sea, Tus experiencias. claro, como si tú, por ejemplo, ahora nosotros que estamos con los roots, hemos observado mucho que creemos que algunos, por las cosas que están pasando y las habilidades que están adquiriendo por eso, lo está llevando hacia un propósito que lo más probable tenga que ver con su asignación. Por ejemplo, yo pensaba, yo soy muy sensible porque muy tirada después de escuchar a alguien. Pero lo que hizo Dios conmigo me fue preparando en mi carrera. Entonces yo como matrona, si atendía a alguien y no cerraba la puerta y limpiaba la espada, Wow. me quedaba muy pegada. O sea, yo quería traerme a las pacientes, quería traerme... Y a través de los años Dios me enseñó. O sea, me pulió. Entonces yo creo que no... Puede ser muy sensible, pero como es tu asignación y tu propósito, Dios te forja el carácter para ser capaz de sobrellevar tu ministerio, la asignación. Entonces, igual uno mira la vida y dice, oh Señor, tú me preparaste para esto. Para esta hora es como si miramos la vida de algunos, es como Dios, no es que tú tienes tu ministerio y de aquí para adelante te voy a formar, son 2 a 3 años. Jesús creció en gracia, en altura, Sí. desde la infancia Sí. hasta que tuvo que salir. Sí. Eso pasa, yo creo, con las personas. Sí. Como te formé desde el vientre y desde ahí en adelante, aunque te pasaron cosas, yo te he ido formando para ese Sí. tiempo y para el ministerio. Entonces, en mi caso personal, que yo creo que sí, que es más pastoral, aceptándolo ya como... Ya está bien, ya. Puedo mirar mi vida y cómo Dios se ha encargado de que esa excesiva sensibilidad que sí, yo aprenda también un poco a cerrar la puerta, a orar y decir, Señor, te dejo a esta persona, tú la amas más que yo, hazte cargo, su crecimiento tiene que ver contigo y no conmigo. Y limpio mi espalda. Sí. Rick Warren dice, tus experiencias son tu ministerio. O sea, las experiencias que vives, las dolorosas especialmente, son las que van a determinar tu ministerio. O van a definir la manera en que uno desarrolla el ministerio. Oye, ¿qué pasa si alguien tiene
una pasión pastoral. Si alguien de quien nos está escuchando dice, yo como que tengo el don pastoral o el oficio pastoral o el ministerio pastoral, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué le recomendaríamos a esa persona que dice, sé que me interesa preocuparme por las personas, yo siempre estoy llamando, siempre, es como que me preocupa la gente, creo que ese es mi área. ¿Qué podría hacer esa persona en términos prácticos? Yo creo lo primero que dijeron los chiquillos, a mí me quedó dando vueltas. Uno tiene que aprender a ser pastoreado, Ya, aprender a obedecer, ok. a estar bajo para poder, para que el Señor te levante dentro de ese ministerio que te está dando Ajá. y poder, ¿cómo se llama? Llevarlo a cabo. Yo creo que es lo primero. Súper, súper. Yo lo tenía aquí, sujetarse a la autoridad. Es Sí. decir, si tú tienes, por ejemplo, esa inclinación a preocuparte, a estar llamando, sujeta eso bajo tu liderazgo. Eso es muy importante. Bajo el liderazgo que tienes. Claro, el liderazgo que tienes de tu casa de oración, el liderazgo de la iglesia. Si tú estás empezando a aconsejar a personas, a llamar a personas, alimenta eso, oxigena eso con los líderes de tu iglesia. No Wow. solo en términos organizacionales, sino en términos espirituales. Hay un principio espiritual de la autoridad que es muy importante, ¿no? Mm. Y hablo así, pero hablo, quiero hablarles a ustedes, pero no hablo al micrófono, ya, pero le estoy hablando a ustedes. Eso sería lo primero. Lo segundo yo diría, prepararse. Es importante prepararse. La preparación va a dar la riqueza con la cual tú vas a poder desarrollar tu ministerio, tu pastorado. Y aquí estamos hablando de pastorado no como un título, ¿ya? Sino que como una asignación. Mm. Pastorear a la gente de tu equipo de ministerio, pastorear a las personas en tu casa de oración, etc. Entonces, prepararse en qué? Biblia. Es fundamental la Biblia, de verdad. O sea, no son tus palabras, es la palabra de Dios. Tienes que llenar tu mente, tu depósito, digamos, con Biblia. Y lo otro, prepararse en consejería. Ustedes, por ejemplo, se han preparado mucho en consejería. Han hecho cursos de coach, SOSO, consejería. Hay mucho material. Definitivamente. Yo cuando estudié en el seminario te enseñan consejería, qué Mm. hacer, cómo hacerlo, en fin. Eso, En el fondo, capacitarte, no quedarte solo con el llamado, sí, ¿cierto? Totalmente. Sino que empezar a avanzar y capacitar. Y creer, porque a veces también te cuesta creer, ¿no? Y aceptarlo, porque a veces uno quiere lo otro. No, quiero Exacto. Sí, es verdad. ¿Se le ocurre algo más, no? Sí, no ¿Sí? sé. Sí, mira, hay un punto que me llama mucho la atención, es honrar a tus líderes y pastores constantemente. No es solamente entregar, sino que estar dispuesto a poder también sujetarse, que es algo Sí. tan increíble que nos ha llamado mucho la atención esto de caballos solitarios o jinetes solitarios. No funcionan en el Wow. cuerpo, no funcionan. Wow. Entonces, yo creo que si los hermanos están buscando o hay alguien que dice, a mí me gustaría saber cuál es, si tengo un llamado a un ministerio pastoral, lo primero que tienes que hacer es honrar a tus líderes. Honrar, Sí, exactamente. honrar. Mire, estoy pensando, ¿saben qué? En las divisiones. Porque puede ser que un pastor no alcance a pastorear o que su asignación no sea Ajá, pastoral. ajá. Y otra persona empieza a pastorearme y empieza a ganarse mi corazón y empieza a ganar confianza conmigo y yo confianza con esa persona. Y esa persona puede, entre todas las cosas que son buenas en el pastoreo, también meterle críticas, el liderazgo y empezar a producir divisiones. Totalmente. Entonces, En el exacto. país conocimos casos. Sí, y ha habido personas de otras iglesias que Sí. vienen donde nosotros, han venido donde mi pastor, mire, yo quiero pedirle consejo. Y claro, vienen donde ti porque de alguna manera ven una ascendencia o una confianza contigo. Entonces, para mí lo fundamental es eso que dices tú. Mira, yo te voy a aconsejar, pero lo primero, tú tienes que sujetarte a tu liderazgo espiritual. Y si vas a salir, tiene que ser dentro en la verdad, en luz, digamos. Y claro, que el pastorado no se transforme en murmuración, en crítica, ¿cierto? En chisme, ni nada de eso. Entonces sí es fundamental. Sí, la línea es súper Es delgada. porque Sí. el que pastorea conoce, tiene acceso al corazón del otro. Y eso Tremendo. Wow. es una tremenda. Entonces, yo creo que sabiendo los riesgos, uno sabe, antes, por ejemplo, sujetarse hace que tú no tomes la información que sabes en contra de otro, porque estás sujeto y estás honrando. Que tú estés sano impide que tú puedas controlar o querer controlar al otro,
porque quieres que el otro haga lo que tú quieres. Pero como tú estás sano y sabes cuál es tu identidad y que él no te pertenece y qué sé yo, no tratas de controlar, solamente cumples con tu misión que es exhortar, no sé qué. Entonces, cuando conoces los riesgos, porque yo creo que esos son los riesgos del pastorado, como tienes acceso al corazón del otro y a su intimidad, Sí. desde ahí tú puedes hacer cosas. Sé que es lo mismo que pasa Sí. con el profeta, ¿no? Wow, ¿Cuántos sí. profetas se han desviado porque tienen una autoridad? Esta persona me habló lo que había en mi corazón, ¿cachai? Entonces, Wow. todo lo que esa persona me diga, yo lo voy a aceptar como Exacto, palabra directiva de Dios. Y hay tanta basura, digamos, que sea. Yo creo que los 5 ministerios están con ese riesgo, ¿no? ¿Y qué es el que te corazón? distorsiones en el camino, ¿no? Sí. Porque te vuelves un maestro seco y puede distorsionar tu corazón. Sí, qué increíble, Pues, pastores. es mesiánico. Sí, es claro, Eres Jesús. es poder nosotros honrar a nuestros líderes, pero también, por sobre todo, honrar a Jesús y a la Trinidad. Escuchaba la otra vez que alguien decía en una casa de oración, que hay en IHOP, que está esta casa 24/7 por hace 20 años, que ellos decían que cualquier problema que tengan los hermanos, primero tienen que pasar 24 horas en la casa de oración orando, y después si aún tienen esos No te puedo problemas, creer. Wow. exacto, si aún tienen esos problemas, vayan y hablen con los pastores. Qué heavy. Entonces, te cambia el switch. Por ejemplo, en la semana yo llegué súper ofuscado con una situación y dije, pero la hermana Pepita siempre está ahí, cae. Pero la hermana Pepita Esa hermana Pepa. la hermana Pepita. Entonces, o el hermano Pepito, pero no sé por qué esa actitud. ¿Por qué? No, señor, como decía el pastor el No es así. No es así. No lo entiendo, no lo entiendo. Entonces la Nelly, tan sabia, mi esposa, me dice, pero ¿por qué no oras por él primero? ¡Poing! Listo. Perdón, rebobinemos, no he dicho nada. Voy y vuelvo. Hora más. Claro, y a la semana siguiente. Tenías razón. O sea, y Sí. cuando uno pasa tiempo con Dios en la presencia, ahí sale todo. Y ahí Dios, cuando tú quieres sujetarte, ahí recibes como el palmotazo o el cariño, el decir, Sí. vamos, vamos, vamos adelante. Sí. Eso es Entonces, importante porque el pastor también es autoridad, sujetarse a la autoridad. Es muy bueno lo que dices tú de la oración, pero yo quiero volver a eso un ujú, poquito de sujetarse a la autoridad. ¿Sabían ustedes que este hombre, Mariano Senegal, cuando vino a nuestra iglesia, nosotros le hicimos la invitación y él dijo, ya, déjennos orar, vamos a orar y vamos a ver. Y en el fondo él todas sus visitas, todos los viajes que hace Mariano, él las sujeta a su pastor, De su papá. de su papá. Pero así, o sea, mira esta visita a esta iglesia, ¿qué piensas tú? Y si el pastor Jorge no le da el visto bueno, él no lo hace. Y por eso él habla aquí, estuve revisando su libro, él es muy enfático en el tema de la autoridad. Y es maravilloso, o sea, yo puedo decir, este hombre es un hombre que vive lo que enseña, wow. tiene una tremenda posición de influencia y de autoridad espiritual sobre miles, ¿no? Y Dios está expandiendo su área de influencia, pero él se sujeta a su autoridad. No puede ir más allá de los principios espirituales. Claro. Mm, Disculpa, qué él se hermoso. sujetó cuando no había nada, por así decir. Sí, así es. Entonces, uno a veces quiere sujetarse cuando uno ve que el pastor la lleva, que el pastor es grande, pero ¿estás dispuesto a sujetarte cuando ves que el pastor de tu iglesia, Te para la pelota. claro, o se equivoca, o hoy no enseña también esto, yo lo hubiese enseñado mejor, etcétera? O sea, yo creo que ahí es donde uno aprende, o sea, Wow. es probado tu corazón y el carácter. Y podríamos hablar... Sí, estamos súper Miles, pasados la hora, miles. pero solo termino con esto y hay una pregunta para ti, Nelly, están escribiendo ahí nuestros... Ah, la viste ya. Sí. No, lo último yo diría prepararse, ¿cierto? Ya dijimos, sujetarse a los pastores y practicarlo. Practicar, si tienes esta pasión, practícalo. No esperes, es que tengo una pasión pastoral, pero nadie me pone a pastorear. No, pastorea, preocúpate de la gente después del culto, acércate a las personas, ora por ellos, en fin, eso. Claro. Ya, hay una pregunta para lo que Sí, dijo Nelly. dice, Miri pregunta qué es limpiar la espada. Es esto. Después, por ejemplo, de ministrar a alguien o dar una palabra, es ir al tiro ante Dios y decir, Señor, ¿hubo algo de mí en esto? ¿Hubo algo de Wow. mí? Eso es limpiar la espada, perdóname.
Perdóname y entregar a la persona, a la circunstancia que sea, a Dios de nuevo. Exacto. A eso, y eso en coaching nosotros se traducía en hacer reflexiones. Nosotros hacemos un coaching y nos obligaban a ti a hacer una reflexión, pero contigo. ¿Qué ¿Por qué sentí? sentí esto? Ah, ya, es que quizás yo, siempre era yo, quizás yo, es que me sentí como ofendida con esto que digo, que enganchado ya. ¿Por qué quedaste enganchado? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué enganchas con esta situación? Entonces eso era como limpiar la espada. En el fondo sería como lo que usas para, por ejemplo, si usas alguna herramienta para, es como limpiar el corazón. Limpiar tu vida, el Claro, corazón. limpiar el corazón. corazón. Ah, ya, ok. Pero Ok. con enfoque hacia ti mismo, no hacia Porque los sí, trabajar con vidas es tremendo, o sea, no es Es hacer una caja, responsabilidad. no es armar muebles, o sea, trabajar con vida es fascinante, pero muy, muy desafiante, ¿no? Sin embargo, es tan lindo eso Es maravilloso, que es conversamos apasionante. ayer precisamente. Es tan hermoso cuando, Sí. cuando tú ves a personas o almas que hacen clic. Sí. Y wow, eso es como, Vale la pena. es como una sale de parto. Siempre lo he dicho, Sí. como sale de parto. Es como están haciendo de nuevo el Sí. propósito, están haciendo, Sí. bueno, en fin, pero es hermoso. La iglesia, oye, es hermosa Mm. y honramos a los pastores que Dios levanta. Hay una profecía, ¿no? Le daré pastores conforme a mi corazón. Wow, qué lindo. Y Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas. Entonces, ¿cómo un pastor se va a quejar de su iglesia? No, no, no. Así que amamos a la iglesia. Iglesias son maravillosos, son los mejores. Y nada, bueno, gracias chiquillos por estar, de verdad, enriquecieron esta Sí, conversación. gracias. Un privilegio. Gracias a todos, hermanos. Esperamos haber sido claros, pero espero haber hablado más fuerte. Así que nada, que estén muy bien. Los amamos mucho, mucho. Chao, Chao, chao. chao.